iniciar con esta hermosa clase, gloria a Dios, en el libro de Daniel, ¿verdad? Estamos en esta segunda clase del libro de Daniel. Sí. La primera clase fue una clase introductoria, amén, en la cual vimos nosotros un poco sobre lo que es la historia, la biografía, ¿verdad? Y un poco de arqueología del libro de Daniel. Vimos nosotros acerca del autor del libro. Nosotros, pues, independientemente de cuántos años tengamos en el evangelio, ¿verdad? Nosotros sabemos que el autor del libro de Daniel es Daniel, ¿verdad? Pero aquí la situación no es que nosotros sepamos eso, sino podérselo comprobar a otra persona, ¿verdad? Por eso nosotros estamos estudiando teología para poder nosotros debatir teológicamente estos temas, ¿verdad? Porque vaya, yo les puedo decir a ustedes, Daniel fue el autor del libro, ¿verdad? Y usted como evangélico, como yo soy evangélico, como la Biblia lo dice, pues ahí quedamos bien. Aquí la situación está que nosotros tenemos que comprobarle a otra persona, ¿verdad? A las otras personas, ¿por qué decimos que el libro de Daniel, el autor es Daniel, ¿verdad? Y pues como la clase pasada vimos, la clase de Daniel nos enseña arqueológicamente que Daniel es el autor del libro. ¿Cómo? Históricamente podemos nosotros comprobarlo, podemos comprobarlo arqueológicamente, ¿verdad? Y pues podemos comprobarlo bíblicamente por medio de qué? Por medio de la profecía, ¿verdad? Por medio de la profecía, que para mí y ustedes no es nada, y para el mundo entero, no es nada del otro mundo, que se han cumplido profecías que Daniel dijo con el tiempo, ¿verdad? Entonces, es de esa manera que nosotros, lo más importante de la introducción del libro de Daniel es comprobar la historia, ¿verdad? La historia y los hechos que acontecieron en ese tiempo. Ahora, en el caminar del libro, es importante ver ciertas partes del libro, ¿verdad? Vaya, si nosotros queremos leer el libro de Daniel, podemos leerlo del capítulo 1 al capítulo 12 y pues chévere. Pero hay ciertas partes del libro de Daniel que tenemos que estudiarlas al paso para poder nosotros entender y poder debatir estos temas. Recuerde que estos temas de profecía de Daniel y revelación son libros muy debatibles, ¿verdad? Son muy debatibles. Más que todo entre las religiones y las diferentes denominaciones, como la de los testigos de Jehová, como la denominación del séptimo día, son denominaciones con estas denominaciones es que pues, tenemos que debatir este libro, que debatimos más esta enseñanza, porque la mayoría de sus enseñanzas las basan en el libro de Daniel y en el libro de Revelación. Las demás religiones, las otras denominaciones, como las que ya hablamos, testigos de Jehová y de séptimo día, mormones, ellos basan su teoría o basan sus enseñanzas o doctrinas en estos dos libros, Daniel y el libro de Revelación. ¿Por qué? Porque son profecías, cosas que no han acontecido, ¿verdad? Cosas que no han acontecido. Entonces, ahora nosotros podemos especular. Pero como nosotros básicamente nosotros casi no especulamos, sino que nosotros le damos la luz a la palabra que ya está sido revelada en la Biblia. Ahora, con esta pequeña recordatorio de la clase pasada, vamos a ver el capítulo 2 de Daniel. Amén. Hey. Vamos a ver el capítulo 2 de Daniel. Amén. Dice, el capítulo 2 de Daniel dice así la Biblia, en el segundo año es difícil, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Dice, es difícil el entender el tiempo exacto del cual se está hablando. Algunos comentaristas dicen que esto sucedió mientras Daniel estaba en su entrenamiento de 3 años. Dicen que fue tan pronto como terminó el curso. O sea,
recordemos que Daniel fue traído de donde él estaba, de Jerusalén, fue deportado a Babilonia, ¿verdad? Antiguas costumbres babilónicas y caldeas, ellos no contaban el primer año del reinado cuando coronaban un rey en Babilonia. Ellos no contaban ese primer año como un año de reinado, sino que ese era un año como año transitorio. Era año de celebración, de transición, de cambios, hasta el segundo año, hasta el segundo año de su reinado se contaba como el primer año. ¿Me entienden? Entonces, cuando el libro de Daniel dice en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, básicamente muchos escritores o historiadores dicen de que en realidad no fue en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, sino que fue en el tercer año. Fue pasado el tercer año. ¿Por qué? Porque el primer año en Babilonia no lo contaban como primero, sino como un año transitorio. Algunos comentaristas dicen que esto sucedió mientras Daniel estaba en su entrenamiento de 3 años. Otros dicen que fue tan pronto como terminó el curso. Bueno, volviendo a un poquito a lo que sucedió en el capítulo 2 de Daniel, Daniel pasó un entrenamiento de 3 años, si ustedes lo recuerdan, en el cual él decidió no contaminarse con la comida del rey y de esa manera Dios le dio sabiduría, entendimiento en todo sueño y revelaciones a Daniel y a sus amigos. Dice, los antiguos babilonios hablan de principio y final del reinado de sus reyes de una manera que comúnmente encima a los años. Por lo tanto, el año 602 antes de Cristo podría ser ambos el segundo año del reinado de Nabucodonosor y después de los 3 años de entrenamiento de los jóvenes hebreos. Dice, se perturbó el espíritu y se le fue el sueño. Esto tiene una interpretación. Dice, había algo perturbador sobre el sueño y Nabucodonosor sabía que era extraordinariamente significativo. Dios le dio de alguna manera a Nabucodonosor entendimiento, no entendimiento del sueño, porque si no, él no lo hubiera estado pidiendo el entendimiento. Pero el Señor sí le puso a Nabucodonosor un tipo de sentimiento que él sabía que era algo importante lo que él había soñado y que él necesitaba saber la interpretación. Ve hasta dónde la misericordia del Señor es tremenda, porque dice de que a él se le fue el sueño, o sea, a él se le olvidó lo que soñó, pero que al mismo tiempo él sabía que lo que había soñado era importante. Así que tenía que necesitaba él saber esa revelación. Bueno, Daniel 2 al 9. Nabucodonosor demanda conocer el sueño y su interpretación de parte de los hombres sabios. Muchas veces creemos que estas partes de la Biblia no son tan importantes, pero nosotros, si vamos a darle una interpretación completa al libro de Daniel, tenemos que repasar estas partes. ¿Por qué? Porque aquí es donde comienza, si nosotros vamos a dar un estudio de Daniel, nosotros es bien importante que entremos a esta parte de la Biblia, a esto. ¿Por qué? Porque aquí es donde Daniel empieza básicamente su ministerio. Aquí es donde Daniel empieza básicamente a dar los primeros pasos como profeta. Aquí es donde Daniel comienza a dar esos pasos en Dios como profeta y ser reconocido como profeta en tierra extraña. Dice, me mostraréis el sueño. Dice, es difícil el decir si Nabucodonosor en realidad recordaba o no el sueño. Bueno, aquí el intérprete de este libro dice que es muy difícil saber si Nabucodonosor recordaba o no este sueño. Dice, pero quizás
tenía un sentido general de ellos, pero únicamente un recuerdo vago de los detalles. Sea que Nabucodonosor probablemente, porque vaya, ¿cómo Nabucodonosor no podía recordar? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por cómo Nabucodonosor no podía recordar completamente el sueño o tener una vislumbre acerca del sueño? Entonces no hubiera preguntado por el sueño. ¿Verdad? ¿Cierto? Si no hubiera preguntado por el sueño, si él no se hubiera acordado del sueño en lo absoluto, entonces él no hubiera preguntado por el sueño, no hubiera tenido el interés de saber de qué había soñado. Es decir, que él sí tenía un sueño, un recuerdo vago o una vislumbre sobre el sueño. Por lo tanto, por eso es que él quería, por lo tanto, él quería saber la interpretación. Por eso es que él tenía ese deseo de conocer la interpretación, ¿verdad? Porque tenía un sueño, un conocimiento, tenía un recuerdo vago sobre esta interpretación. Dice, a pesar de sus protestas, Nabucodonosor no pidió mucho de parte de estos magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Estos hombres vivían de sus supuestas habilidades de poner en contacto con los dioses y de obtener secretos de parte del reino espiritual. Si en realidad eran lo que decían ser, entonces serían capaces de decir a Nabucodonosor ambas cosas y el sueño y su interpretación. Bueno, sabemos que Satanás es el padre de toda mentira. Y esto ha sido desde el principio, miente hasta hoy en nuestros tiempos. Es decir, nosotros entendemos de que estos astrólogos, estos encantadores, magos, caldeos, ellos vivían de esto, vivían de engañar a la gente y más que todo al rey Nabucodonosor, que no era fácil. Entonces, ¿qué es lo que Nabucodonosor les dijo a estos señores? Bueno, tenían que revelarle el sueño. Entonces, lo que les pedía a ellos, en realidad, no era tan difícil, porque si ellos eran personas adivinos que adivinaban el futuro, no era difícil para ellos adivinar, ¿verdad? Bueno, aquí Nabucodonosor los puso a él en tela de juicio. Seréis hechos pedazos. La fuerte amenaza de Nabucodonosor y el método de ejecución que él describió son perfectamente conscientes con el carácter de los antiguos monarcas del Oriente. Hay un escritor que se llama Ancher, dice, describe un método de desmembramiento. 4 árboles eran doblados hacia la frente y amarrados juntos al tope. La víctima era atada a estos 4 árboles con sogas en cada miembro. Entonces la soga que sostenía el tope se cortaba y el cuerpo se desprendía en 4 pedazos. Ese era el castigo que Nabucodonosor le iba a dar a las familias y a todos los astrólogos, magos y caldeos que que él le había pedido el sueño y ellos no podían, si no podían interpretarlo, esto era lo que les tocaba. Cuando Nabucodonosor envió les dio el dictamen, esto era lo que les iba a acontecer. Históricamente, en este tiempo y en estas partes de la tierra, en estos reinados, esto era la pena máxima. Wow. ¿Quiénes eran los caldeos? Vamos a ver quiénes eran los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Los caldeos, esa era la primera mención de los caldeos, como una clase de adivinos del rey. Los críticos toman el uso de esta palabra como un error que únicamente podía ser un escritor del siglo antes de Cristo. Los críticos suponen que en los días de Daniel el término caldeo era solamente utilizado como una designación étnica, describiendo lo que los caldeos pensaban que era una raza superior que gobernó el imperio superpotencia de Nabucodonosor. Bueno, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Cuando ustedes han leído, estudiaban la Biblia o estudian la Biblia, ¿qué son los caldeos? ¿Qué eran los caldeos para ustedes?
Para mí, mi tiempo moderno, como estamos hablando de los tiempos de ahora, ¿no? Yo lo puedo interpretar como tiempo de ahora. Sí. Yo los caldeos los veo como santeros, adivinos, gente que los taros, que estudian los astrólogos, las estrellas y cosas así. Yo lo veo como tiempos modernos, esos son la gente, los caldeos. Amén. Básicamente, en la actualidad, va, como usted mismo lo dijo, en nuestros tiempos, cuando nosotros escuchamos la palabra caldeo, para nosotros casi siempre caldeo es como un sinónimo de brujo, ¿verdad? Sí, exacto. Caldeo es un sinónimo de brujo, de adivino, lo que usted me dijo, ¿verdad? Pero en realidad caldeo era porque la zona, la parte donde de ellos eran, la tierra de donde ellos venían, se les llamaba la tierra de los caldeos. Era como una raza étnica, es como una raza. Era como una raza, es decir, que en esa zona, en ese pueblo, como digamos, les decían caldeos. Como que usted venía de los fariseos, era una raza, ¿no? Era como una nación, ¿verdad? Exacto. Los fariseos, perdón, no los fariseos, los fariseos eran los parameos, los filisteos, todo esto, ¿verdad? Entonces, estas personas eran de una etnia, ¿verdad? Entonces, los caldeos, para nosotros en la actualidad, y es correcto tomarlo como sinónimo de brujería, santería, como astrólogo, ¿verdad? Es correcto tomarlo así, es correcto. No está mal, no está mal nosotros decir que tomar como ejemplo los caldeos como un ejemplo de un brujo, pero en realidad los caldeos era una raza, era como un pueblo. Eran un pueblo que eran conocidos brujos, digamos, que de eso vivían ellos. Como digamos, perdón. Ok. Como digamos, yo no sé si es, vaya, pues digamos, en todos los países existe un pueblo donde se identifican porque hacen brujería o santería, ¿verdad? En mi país hay un pueblo que la gente que cree en eso, pues visitan ese pueblo porque saben que ahí hay brujos, ¿verdad? Y que les van a adivinar y lo que sea. ¿Verdad? Yo me parece que en República Dominicana hay un lugar también así, me parece. Haití también. En México 100% hay un lugar que se llama, que incluso John Lennon, no sé si ustedes sabían ustedes que el brujo, un santero en México, le reveló a John Lennon el día de su muerte. Él sabía el día que iba a morir. El brujo se lo anotó en un papel. Y él sabía el día que iba a morir John Lennon. Obviamente el brujo no sabía el día que se iba a morir, ¿verdad? Pero como John Lennon creía tanto en eso, que el diablo armó su plan y pues utilizó a una persona para que lo asesinara, ¿verdad? Eso fue lo que en realidad pasó, porque un brujo no puede ver el futuro. Te la puse a la china, yo te enseño. Okay, amén. Un brujo no puede ver el futuro. El diablo no conoce su futuro. Amén. ¿Verdad? El diablo no conoce su futuro. El diablo no sabe a dónde voy a estar yo en 10 años. ¿Verdad? No sabe dónde ustedes van a estar en 10 años. El diablo no lo sabe porque él no conoce su futuro. El único que conoce su futuro es Dios. Amén. Amén. Pero como John Lennon tenía tanta fe en estos brujos que él creyó lo que el brujo le dijo. Entonces, ¿qué pasó? Al creer él, el diablo armó un plan y ese día que el brujo le dijo que lo iban a matar, usó a una persona usada por Satanás, se endemonió, usado por Satanás, y le disparó aquí en la ciudad de Nueva York, aquí en Manhattan. Bueno, ustedes saben la historia, me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces ahí fue un paréntesis, ¿verdad? Que hicimos, ¿verdad? Un paréntesis que hicimos.
Pero en realidad, esos son los caldeos. Esos eran los caldeos a eso eran los caldeos. Ellos eran procedentes de una específica zona que vivían de eso. Amén. Dice, el entendimiento de Daniel de esto es claro por parte del texto, porque él también utilizó la palabra caldeo en su sentido racial. ¿Ve? Cuando Daniel también se expresó o se dirigió a los caldeos, no en una forma como decir los brujos, vea, sino que Daniel dijo los caldeos, como quien dice la raza caldea, la gente de ese pueblo, esa zona, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, en forma de estudio, ¿verdad? En forma de estudio, ustedes pueden traer esta información a los hermanos. En forma de estudio, traer las dos maneras de cómo usted puede usar, traer de las dos maneras cómo usted puede usar esta información de acuerdo al libro, a los caldeos. Usted trae esta información a los hermanos y uno les presenta, bueno, caldeo era esto, esto y esto, pero también caldeo es un sinónimo de brujo, ¿verdad? Amén. Okay. Ahora, los hombres sabios explican lo imposible que es la petición de Nabucodonosor. Mire qué tremendo. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Cuando los caldeos dijeron esto, ellos admitieron que la verdadera revelación viene de la parte de Dios, ¿verdad? Hacia el hombre. Ellos entendían, quizás en contra de sus propias indicaciones, que la revelación no era un logro del hombre. Entonces, ve usted que desde siempre la gente que sirve al diablo, desde siempre, desde el principio de los tiempos hasta hoy en día, reconocen que en realidad, pues Dios es el que hace las cosas. El hombre por sí solo no puede hacer nada, sino que Dios el que hace las cosas. Que hay cosas que solo Dios puede hacer, que el hombre en su humanidad no pueden hacer, sino que solo Dios. A pesar de toda su sabiduría real e imaginaria, dice, estos hombres sabios no tenían respuesta para Nabucodonosor porque solamente Dios podía dar una respuesta al rey. Cuando nosotros decimos caldeos, ¿verdad? Y nos hacemos la imagen de ser brujos, ¿verdad? Pero también eran personas inteligentes. No es que no crean ustedes que eran personas así, como personas que hablaban a lo loco, cosas así. Eran personas muy inteligentes y estudiadas en toda ciencia, en toda ciencia. O sea que eran científicos, eran personas sabias, inteligentes. No eran personas tontas, porque muchas personas ponen a los caldeos, incluso en algunas caricaturas de niños, ponen a los caldeos como personas como que son medio locos. Pero no, eran personas sabias, inteligentes. Ellos eran como algunos ministros modernos, dice. En nuestros días, quienes pasan su tiempo estudiando filosofía, psiquiatría, ciencia social, ciencias políticas, y luego continúan bajo la presunción de que son mensajeros para los hombres. Es decir, todo lo que hay que tener cuidado a quien uno escucha en estos tiempos. Porque hay gente que no necesariamente les tenemos que dar el nombre de caldeo, pero ve que hay ministros evangélicos hoy en día que estudian mucho la filosofía, psiquiatría, ciencia y quieren darle como terapia psicológica al hermano. Cuando en realidad el único que puede ayudar a una pareja, el único que puede dar en un problema moral, sentimental o emocional es Dios. Amén. Usted está ahí para darle una palabra de poder a la persona, ¿verdad? Si alguien le pide consejería y usted lo manda por el psiquiatra o por el psicólogo, entonces usted está fallando. Usted tiene que darle una palabra, llevarlo a la Biblia. Lo mismo que hizo Daniel, llevarlo a la palabra, llevarlo a la Biblia, que Dios es el único que puede revelar el problema. Yes. Amén. Okay.
Dice, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes. Los caldeos no eran tontos, no, eran muy sabios. Y mire, le trajeron a memoria al rey. Dice, los hombres sabios era el convencer al rey de que el irrazonable, no, que ellos eran incompetentes. Ellos quisieron como hacerle entender al rey que lo que él estaba pensando, lo que él estaba pidiéndoles era irrazonable, o sea que no tenía sentido lo que le estaban diciendo y querían que él retrocediera en su pregunta, pero él sabía lo que quería y no dio su brazo a torcer. Dice, salvo los dioses cuya morada no está con la carne. Dice, en cuanto a lo que estos magos, astrólogos y hombres sabios sabían, esto era cierto. Ellos no sabían lo que nosotros conocemos plenamente de la revelación de Jesús, que el Emmanuel, Dios con nosotros. Ok, poquito a poquito vamos avanzando, vamos a llegar al sueño de Nabucodonosor. Amén. Amén. Daniel reacciona al decreto de Nabucodonosor pidiendo una corta extensión. Bueno, esto todos lo conocemos, ya esta historia está más que leída, entendida, ¿verdad? Y entonces Daniel habló sabia y prudentemente con Ariot. Daniel obviamente era inocente en todo lo esto, pero él calmada y discretamente lidió con la crisis del calma de Daniel. En esta crisis mostró qué clase de hombre era en realidad. Dios revela el sueño a Nabucodonosor y su interpretación a Daniel. Este es un sueño como en dos etapas. La primera etapa es la revelación que le da Dios a Nabucodonosor. Y la segunda etapa es la interpretación que Dios le dio a Daniel, aún sin que Nabucodonosor le revelara el sueño, porque quien se lo reveló fue Dios a Daniel. Amén. Esto no era religión, dice, sino revelación. Daniel no lo descubrió, Dios se lo reveló. Ve, esto es un ejemplo claro de profecía. Esto es un ejemplo claro de profecía. Porque si ustedes fijan, muchos profetas primero le preguntan a la persona y después le quieren profetizar a uno. Primero le preguntan a usted si usted está casado, si está soltero. Y después de que usted le dice, sí, estoy casado. Entonces, y ya le comienzan a profetizar de su marido o de su esposa. Y si le dice, no, estoy soltero, ya le comienzan a decir que Dios le trae a su esposa. Y así sucesivamente. No, yo no. ¿Verdad? Y a muchos nos ha pasado esto. A mí no. El profeta primero quiere saber su vida, después quiere revelarlo. Yo le digo claramente, hermano, si es de Dios, tú no me tienes que preguntar. Dime lo que Dios, ya yo hablé con Dios en los secretos. Amén. Es que eso fue exactamente lo que Dios hizo con Daniel. ¿Se fija? Dios habló en los secretos con Nabucodonosor, revelándole el sueño, ¿verdad? Y Daniel vino y le confirmó lo que Dios le había revelado a Nabucodonosor. Entonces, ahí se cumple la ley de la profecía, ¿verdad? Ok. El sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Daniel es pasado a la presencia del rey y le da gloria a Dios por revelar el sueño. Ve, primeramente lo que Dios hace, lo que Daniel hizo antes de pararse enfrente del rey. ¿Qué fue lo que hizo? Darle gracias al Señor y darle la gloria al Señor por haberle revelado el sueño. Ustedes ven que no hay predicadores que ni siquiera dicen gracias al Señor que me dieron la oportunidad de traer un mensaje. Amén. Eso es verdad. ¿Tú se has fijado? Hay predicadores que se paran en el púlpito y de una vez comienzan a exhortar y hablar y decir. No dicen gracias al Señor que me dio la oportunidad de expresarme en frente de la congregación, cosas así. Daniel era un buen ejemplo. Dice, Daniel describe el sueño de Nabucodonosor. Dice, este fue el sueño. Tú, rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era una muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce,
piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido. Y los desmenuzó. El barro cocido y el bronce y la plata y el oro fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llevó toda la tierra. Ese fue el sueño que tuvo Nabucodonosor, revelado por el profeta. Ajá. También la interpretación de él, diremos, dijo Daniel, Nabucodonosor plenamente reportó acertadamente el contenido del sueño de Nabucodonosor. Esto le dio a Daniel credibilidad cuando explicó lo que era el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que al Daniel venir y revelarle a Nabucodonosor el sueño, Nabucodonosor no dijo ni sí ni no, sino que se quedó callado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el silencio otorga. Es decir, de que él se dio cuenta de que Daniel estaba hablando de parte de Dios, ¿verdad? Y Daniel viene y dice, tú eres aquella cabeza de oro. Y claramente se dijo que Nabucodonosor era la cabeza de oro. Después de él vendrán otros 3 reinos, cada uno representando por los diferentes materiales que vio Nabucodonosor en su sueño. Después de su sucesión de reino, luego llegó el último reino colocado por Dios. Ustedes se dan cuenta, en la estatua de Nabucodonosor, los metales, comienza del metal más caro que existe al metal más barato, ¿verdad? Yes. Bueno, esto tiene una interpretación. Esto significa que el reino humano o el control humano va en decadencia con el tiempo. Esto como para los predicadores que le profetizan a uno prosperidad y que va a ser mejor, el otro año va a ser mejor y va a ser mejor y va a ser mejor. En vez de predicar la verdad, cada año el mundo se está poniendo peor. Y peor, y peor, y peor, y peor, porque es profetizado. Daniel lo profetizó. El mundo comenzó bien en lo más alto y va a terminar en lo más bajo. Así está, así. No, cuando los predicadores hablan de que las cosas se van a poner mejor cada vez más, pues es falso, porque la Biblia nos declara de que las cosas no van para mejor, las cosas van para peor. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Este sueño profetizó fue claramente cumplido en la historia. Ustedes ven, este sueño de Nabucodonosor se ha cumplido por la historia. No porque lo digamos nosotros. No porque lo diga Daniel Pineda o lo diga tal predicador o tal maestro, ¿verdad? O tal pastor. Es que en la historia usted puede corroborar este sueño. Históricamente, en la historia secular, usted abre un libro de historia del Medio Oriente, usted se va a dar cuenta de todos los reinados que han pasado. Es más, usted si habla con una persona que haya estudiado en la escuela allá en Medio Oriente, como con un árabe o incluso con un griego o con una persona de aquellos tiempos, de aquellos lugares que hayan estudiado historia, ellos le van a decir a usted que este sueño se dio paso a paso hasta el tiempo de hoy. 3 imperios dominantes llegaron después de Babilonia: los medo-persas, Grecia y Roma. La naturaleza de estos imperios fue exactamente reflejada en la imagen que Nabucodonosor vio en el sueño. Los imperios que sucedieron a la cabeza de oro de Nabucodonosor eran inferiores en el sentido de su centralización de poder absoluto. Nabucodonosor era una monarquía absoluta y los imperios que le sucedieron progresivamente fueron menores. Estos imperios en realidad duraron más que el de Nabucodonosor. El imperio de Nabucodonosor, el de Babilonia,
duró nomás 70 años. Menos de 70 años, duró menos de 70 años, 40 años. Pero los demás reinos que vinieron después de Babilonia duraron muchos más años. Duraron 300, 200 años más. Pero la cabeza de Nabucodonosor era dorada porque era una monarquía absoluta. Es decir, que él tenía el poder absoluto en ese reinado. No era como, vaya, por ejemplo, en el reinado de los Medo-Persa, se le dice Medo-Persa porque eran dos reyes en ese tiempo. El rey de los Medos y el rey de Persia. ¿Entienden? Entonces, por eso el reinado era grande, pero no era un reinado, una monarquía absoluta. Había un poder dividido. Como digamos el reinado de Grecia. El reinado de Grecia era grande, gigante, igual o más grande que el de Nabucodonosor, pero era un reinado dividido, porque una vez Alejandro el Grande, el rey de Grecia, Alejandro el Grande, que conquistó Persia, murió. Al poco tiempo de haber muerto, el reino se dividió en 4 partes. Que eso lo vamos a ver en otro capítulo que tenemos que ver sobre esta profecía. Pero el reinado se dividió en 4 partes. Entonces no era una monarquía absoluta, era un poder dividido. Era por eso que los metales vienen de mayor a menor. Dice, Babilonia, la cabeza de oro, era una autocracia absoluta. Persia, una oligarquía monárquica, siendo los nobles iguales que el rey y en todo menos su cargo. Está representada por la plata. Grecia aparece después como bronce, indicando un valor menor de su aristocracia, de la mente e influencia. Roma, un imperialismo democrático con el dominio militar dependiente sobre la elección de ejército y ciudadanía y administrado en el espíritu de la ley marcial. Aparece después en hierro. ¿Sí ve? Los reinados estos eran muy diferentes, ellos. Eran muy diferentes. Ellos tenían diferentes formas de gobernar, pero si ustedes ven, hay algo aquí muy interesante. El reinado de Roma todavía se aplica en nuestro tiempo. Si se fija, el reinado de Roma todavía se aplica. El imperialismo democrático con el dominio militar dependiente sobre la elección del ejército. Es bien parecido al de Estados Unidos, si ustedes se dan cuenta. El sistema de gobierno de Roma, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido al de los Estados Unidos. No que estamos diciendo que Estados Unidos es la gran ramera, nada de eso, ¿verdad? Sino que es muy parecido. El imperio babilónico permaneció por 66 años. Ahí está, 66 años. El imperio medo-persa prevaleció por 208 años. Wow. El imperio griego por 185 años. Y el imperio romano permaneció por más de 500 años. Wow. Increíble, ¿verdad? Increíble cuánto tiempo duraron estos imperios. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense bien, el imperio que más duró entre ellos fue el Medo-Persa, con 208 años. Y el Medo-Persa, Daniel vio
completamente el imperio babilónico, lo vivió completito. Lo vivió, el imperio babilónico, Daniel, lo vivió completo. Él sirvió a los tres reyes, a los reyes que pasaron esos 76 años. Y todavía vivió 4 años más en el imperio medo-persa. 4 años más, porque lo que vivieron fueron 70 años de esclavitud, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Entonces, y si Nabucodonosor fue en su primer año de reinado, que Daniel fue exportado a Babilonia en su primer año de reinado, entonces es decir, que de 66 más 4 son 70, entonces él vivió 4 años, 4 años vivió en el reinado de los medos y los persas, con Darío el Grande. En esta época que ustedes ven aquí de los medos, en esta época es cuando, en esta época se escribió el libro de Nehemías. Se escribió el libro de Esther. Se escribió el libro de Nehemías, Esther y el otro libro del sacerdote. No me recuerdo cómo se llama. En este tiempo se escribieron estos libros de historia, la historia de Israel, más que todo, se escribió durante el periodo de los medos y los persas y en el tiempo de Babilonia. Pero en el tiempo de los medos y los persas se escribió más del tiempo de Israel. Todos los profetas menores, todos los profetas menores básicamente escribieron en este tiempo. Los profetas mayores como Jeremías, Isaías, Daniel y Ezequiel, que fueron profetas, que fueron profetas que profetizaron, valga la redundancia, en el mismo tiempo. Fue en el tiempo de Nabucodonosor y antes de Nabucodonosor. ¿Vean? Amén. Comentaristas liberales no creen que el cuarto reino sea Roma, pero ellos dicen que es Grecia y que el segundo o tercer reino son Media y Persia. Respectivamente, en lugar del imperio medo-persa como un todo, ellos lo interpretan así como ellos creen que era imposible para Daniel por predecir el levantamiento de tu imperio. Bueno, volvemos a la misma de siempre. Amén. Para los comentaristas es imposible de que Daniel, si usted se da cuenta, ¿cuántos años antes profetizó Daniel el alzamiento de Roma? Son 76, 274, 374 más 85, son 400 años. Más de 400, más de 400 años, 460 años. Más de 400, casi 500 años atrás, Daniel profetiza este libro, ¿verdad? Entonces, para los comentaristas liberales o los críticos, para ellos era imposible de que Daniel pudiera describir este libro o podía describir esta historia. Para ellos es imposible. Pero nosotros sabemos que para Dios no existe nada imposible, ¿verdad? No existe nada imposible. Dios le podía revelar a Daniel, así como le reveló esto, Dios lo podía revelar. Así que vamos a ir falta un poco para el break, vamos a ir al break para seguir con la siguiente parte. ¿Tienen alguna sugerencia, alguna pregunta o algo que quieran comentar para iniciar con la segunda parte? Hay varias, tenemos algunas partes de diapositivas más de las que tenemos que ver, pero si tienen algo que hablar o algo que decir o algo que quieran comentar o participar, pues este es el momento. No, porque ya todo está siendo grabado, si tengo cualquiera, porque después nosotros indagamos aquí en la casa también, mi esposa se pone a revisar las notas y eso, estamos bien por ahora. ¿Hay algo que quieran, como digamos, porque como está siendo grabado, si hay algo que ustedes quieran, como digamos, como para ponerle más información a este video, pues también pueden hacerlo. Algo que ustedes hayan escuchado en alguna
enseñanza o algo que hayan leído en algún libro. No, estamos bien, estamos bien, estamos bien. No, no, lo único que yo decía era de Nabucodonosor, ¿entiende? Como Sí. él, como dice ahí la palabra que Dios le escogió a él. Eso es lo que yo siempre me preguntaba, como yo dije, ¿cómo Dios lo escogió a él? ¿Por qué Dios lo escogió a él y mandó su pueblo para allá, para Babilonia? Amén, donde ellos iban a ser ahí, ¿cómo dijo? Procesados. Amén. Amén. Y por medio de eso, en vez de muchos meterse con Dios, se metieron fue a la idolatría. Amén. Entonces, yo cuando he leído esa historia me he preguntado eso, ¿por qué? Amén. Si sabe que Dios los sacó de ahí a ellos, de Jerusalén, para Babilonia, donde un pueblo que no era de ellos, como ellos no, ¿me entienden? No se portaron como tenían que ser, obediencia a Dios, y solamente unas personas como Daniel, ¿me entienden? Y que Daniel, el Señor lo usó con Nabucodonosor. ¿Y cómo y por qué el Señor cogió a Nabucodonosor? Como que le reveló, como usted me dice, yo no sabía que el Señor le había revelado ese sueño. Yo cuando lo leí entendía como que era un sueño que para él estaba como raro, y como él no lo entendía, él quiso llamar eso un poco de brujo y encantadores y todo. Amén. Amén. Entonces, eso no era sueño que ellos podían revelar, sino que Dios sabía el propósito, ¿cierto? Por eso se lo reveló a Daniel. Amén. Eso era una de mis preguntas cuando he leído Daniel. A la verdad no lo entendía mucho, como usted dice. Pero ahora usted hablando y explicando, se me ha abierto más la mente. Entendió un poquito más. Es interesante, ¿sabe? Lo que usted está diciendo. Muy interesante porque todo el mundo creo que pasa por lo mismo, se hacen la misma pregunta. Pero si nosotros vamos directamente al libro de Daniel, el mismo libro de Daniel nos da la respuesta. Nos da la respuesta porque Daniel le dice al Nabucodonosor, tú, Nabucodonosor, eres rey de reyes, ¿verdad? Tú, Nabucodonosor, eres el rey de reyes. Es decir, Dios puso a Nabucodonosor en ese puesto. Eso es lo que yo siempre decía, cómo Dios lo pone a él. Dios lo puso en ese puesto. Y por ser el rey de reyes en ese momento, Dios tenía que revelarle a él. Porque dígame usted. Ok. Si Dios le hubiera revelado a otra persona ese sueño, ¿le hubieran hecho caso? No. No. Simple y sencillamente la gente hubiera dicho, oh, otro loco más soñando. Exacto. Pero como era el rey, al rey había que escucharlo. Ajá. ¿Verdad? Exacto. Entonces, y también Daniel también revela en el mismo libro que dice que Dios, porque que Dios le plació revelarle ese sueño al rey. Exacto. O sea que ahí no hay una, como digamos, no hay una mala interpretación al decir que Daniel, que Dios le reveló el sueño a Nabucodonosor. No hay una mala interpretación. La interpretación es correcta. Decir que Dios le reveló el sueño al rey Nabucodonosor. Ok. ¿Algo más que quiera hablar? No, esa era una de las partes que yo no entendía bien. Y sobre el tema de ahora, algo que le haya llamado la atención o algo al varón o usted sobre los reinados, el tiempo de reinado, el tiempo que Daniel sirvió a estos reinados. No. No.
No, yo pienso que como yo lo he leído la historia, yo pienso que Dios permitió que Daniel pasara todo esos reinados. Amén. Hasta que fuera las 70 semanas, hasta que se le reveló, ¿verdad? Sí. Con el jefe, con el ángel. Entonces, yo pienso que Dios lo sostuvo, lo ayudó a ellos, a él y a los amigos, y a los que lo obedecían ahí. Amén. Amén. Porque cayeron mucho en idolatría. Y eso es lo que yo cuando leo digo, pero ¿cómo tú vas? Dios te está procesando y tú estás en desobediencia. No entiendo. Amén. Así que, pero el libro de Daniel es un libro que a la verdad yo lo he leído y si le digo que lo entendía bastante, le voy a mentir, no entendía mucho hasta que, bueno, tengo que leer la concordancia, el estudio y eso. Amén. Sobre los reyes y eso no. Ahora sí ya por lo menos sé lo que usted explicó ahí, que fueron tantos tiempos, los medio persas, los Grecia, amén, que quedaron tantos tiempos. Yo no sabía los tiempos, nunca supe cuántos eran los tiempos que ellos reinaron. Amén. Y ahora ya lo tengo más claro. Amén. Entonces, prosiguiendo con el tema, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, este video lo voy a subir un día de esto, lo voy a subir cuando el hermano Mario me dé algunas indicaciones que tiene que darme, pero él va a estar allí en el Google Class. Ok. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Bueno, esto está claro. Este reino que jamás destruido será el reino de Dios, el reino mesiánico. Dice, esto describe el cumplimiento de esta profecía en el futuro. La piedra hecha no con mano desmenuzará una confederación de reyes representado por los pies de la imagen y luego del reino de Dios dominará la tierra. Dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esto describe el cumplimiento de esta profecía en el futuro. La piedra hecha no con mano, esto lo escribí 2 veces, perdón. Lo escribí 2 veces. Bueno, esta piedra, ¿verdad? Hecha no con mano, es la que desmenuza el reinado o digamos el gobierno humano que ha existido desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Va a ser desmenuzado, ¿por qué? Por el reino mesiánico, o sea, en el final de los tiempos, no importa cuántos los reinos hayan tratado de ser los mejores, los peores, tener el control del mundo entero y lo que ellos quieran, ¿verdad? Al final, Dios va a implementar su reinado, su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Y desmenuzando, destruyendo, sometiendo estos reinos terrenales que tienen su final en el libro de Revelación, ¿verdad? Allá por ahí vamos a ver eso. Desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro. Esto describe un evento único y decisivo, el cual desmenuzó la imagen que representa la gloria del gobierno del hombre en la tierra, ya que la iglesia o el evangelio no lo han logrado en un único evento decisivo, desmenuzando el gobierno de los reinos humanos. Este evento aún está en el futuro. Es decir, aquí el escritor dice que a la iglesia no ha logrado destruir ese reinado, ¿verdad? Aquí yo entro en un poco como en desacuerdo con lo que él escribió, porque la iglesia en realidad no está para desmenuzar o para destruir ningún reinado, sino para convertir por medio de la fe a la gente. Amén. Por medio de la fe. La iglesia no. No, ¿verdad? Dice, esta no es la salvación gradual del mundo por la iglesia. Desmenuzar no es salvación. Aplastar no es conversión, destruir no es librar.
ni tampoco pulverizar es lo mismo que purificar. Es decir, que cuando Dios venga y desmenuce el gobierno humano, no va a venir como vino. Esto traducido, ¿verdad? Traducido en otras palabras, al decir que va a desmenuzar el reino humano, estamos hablando de la segunda venida visible de Cristo. Cristo, amén. Amén. En el establecimiento del reino mesiánico, cuando Cristo viene y se separa en la nueva Jerusalén, ¿verdad? En el nuevo templo. Entonces, allí es donde nosotros vamos a ver eso. Pero acuérdense, Cristo en su segunda venida visible no viene como vino cuando nació en un pesebre. Viene con gran poder y gloria, ¿verdad? A vengar, a vengarse y a enjuiciar al reino humano, o sea, al reino del anticristo. Amén. Esta piedra no cortada con mano es el Mesías. No la iglesia. No es la iglesia, como muchas personas lo ponen. Muchos, tal vez para ustedes o para mí, como nosotros ya hemos escuchado y leído mucho de esto, ¿verdad? Para nosotros es normal decir que es Cristo, ¿verdad? Pero para otras religiones o para otras denominaciones, como los del séptimo día o los de Testigos de Jehová, para ellos podría decir de que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia que someterá al final al gobierno humano. En realidad no es la iglesia, es el reino mesiánico. Y referencia a ello, tenemos Salmos, el libro de Salmos, el libro de Isaías, Zacarías, habla sobre esto. Dice, también relacionan a Jesús con una piedra. Estos salmos, estos versículos bíblicos que vemos por acá en verde, ¿verdad? Son los versículos bíblicos que relacionan a Jesucristo como una piedra. Ok. Es decir, que así como nosotros confirmamos esta revelación. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Estamos hablando del reinado de las piernas, del barro y el hierro cocido. Dice, este último imperio mundial será de acuerdo a la naturaleza del barro mezclado con hierro. Tendrá más la imagen de una fuerza real que la sustancia de la fuerza. En su conjunto. La imagen acertadamente representa el poder e imperio humano. La imagen parece invencible, pero su base en realidad es inestable. Por lo tanto, un golpe al fundamento derribará toda la estructura. Mire qué tremendo. También es significativo el ver que la imagen describa la devolución, no la evolución. La devolución, no la evolución. En lugar de que el hombre empiece en el polvo y evolucione hacia el oro, esta visión declara que el dominio del hombre empieza en el oro y se vuelve polvo. Wow. Amén. Así que por eso es que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Amén. Amén. Porque la fuerza del hombre no se compara a la fuerza de Dios. Amén. No. Jamás. Entonces, nosotros no podemos confiar. Mira, hay mucha gente que confía tanto en los gobiernos, en la gente y así. Y usted tiene que confiar plenamente. La confianza tiene que ser en Dios. Amén. Uno no puede ponerse a confiar en nada, sino confiar en Dios. Ahí tiene que estar la confianza de Dios. Amén. Ahora tenemos esta imagen bien bonita aquí, miren. Y bien explicada. El sueño de Nabucodonosor. Vemos nosotros las potencias mundiales predichas por Daniel. ¿Se fija? Sí. Eso está, Babilonia destruye Jerusalén. Escucha esas fechas porque son muy importantes. Ok. Babilonia destruye Jerusalén en el 607
antes de Cristo. Babilonia, en el 607 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor destruye Jerusalén. Y aquí nosotros, usted ve aquí un mapa donde vemos nosotros más o menos dónde estaban estos imperios. Bien interesante esto porque a mí me parece muy bonito y muy interesante porque son cosas que nos transportan allá al tiempo de ellos, ¿verdad? Sí. Si ustedes se fijan, mire, por aquí estaba Jerusalén. Entonces, y Babilonia era todo esto. Wow. Entonces, para Babilonia fue muy fácil sitiar Jerusalén y hacerlo parte de ellos. Pero mire, por acá estaba el imperio medio persa. Y ve usted aquí donde dice Susa. Susa. Yeah. Aquí lo ve. Si ven, si ven el mouse mío, ¿verdad? Sí. Aquí dice Susa. Esta era la capital del imperio medo persa. El imperio babilonio, en Babilonia, la capital de ellos era aquí mismo, ¿verdad? Era la misma Babilonia, la capital, ¿verdad? Pero la capital de Medio Persa era aquí, miren, Susa. Aquí la construyeron, aunque era aquí en la zona de ellos, pero construyeron su capital aquí, en Susa. Amén. Donde estaba cerca del imperio. Y aquí está el imperio romano, miren. El imperio griego y el imperio romano. Por aquí está Antioquia, aquí está Jerusalén, aquí está Jerusalén. Es decir, que el imperio romano estaba por acá. Roma. Está Jerusalén aquí, Roma estaba acá. Es decir, que aquí era, por aquí estaba, exactamente, mire, aquí estaba el imperio romano, que parece como una bota. Aquí el imperio estaba, o sea que Jerusalén no tenía para dónde hacerse. Wow. Como no dice, tenían para dónde hacerse. Estaba en medio de los cuatro. rodeado. En medio de aquí estaba uno, aquí otro y aquí estaba el otro. Estaban ahí, wow. Lo tenían rodeado. No tenían para ningún lado. Entonces, el imperio medo persa, ¿verdad? Medio persa conquistó el imperio en el año 539 antes de Cristo, después de los babilonios. 539 antes de Cristo, ¿verdad? Medio persa conquista Babilonia y 536 de Cristo, Ciro autoriza a los judíos volver a Jerusalén. Ustedes ven esta profecía aquí, donde dice Ciro autoriza a los judíos volver a Jerusalén. Ok, esta es la siguiente clase que vamos a dar. La siguiente clase va a ser sobre la semana 70 de Daniel. Ok. Aquí empieza la profecía de la semana 70. Cuando Ciro el Grande, a esto se le llama el decreto también de Artajerjes. Ok. Entonces, después de Medo Persa, vemos al imperio griego. Desde el año 331 antes de Cristo, por Alejandro Magno, que conquista Persia. Conquista Persia. Amén. Y después más abajo vemos en el año 63 Anticristo, Roma gobierna Israel. 70 Anticristo. Y en el año 70 destruye a Jerusalén. Pero es el año 70 después de Cristo. Ok. Ok, esto también entra en el estudio que vamos a dar la siguiente semana sobre las 70 semanas proféticas. Amén. Ese estudio vamos a tratar de darlo así, pero porque es un poquito largo ese estudio, ¿verdad? Es un poquito largo, pero vamos a tratar de darlo en las 2 horas. Amén. Entonces,
esto más que todo lo vamos a ver, es lo que es este de acá y esta parte de acá, lo vamos a ver en ese estudio que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, aquí ¿cómo se llama? El intérprete que puso esta imagen, puso Gran Bretaña y los Estados Unidos, lo ponen como que si fuese la último imperio, ¿va? Pero eso no está escrito, eso es algo que la gente supone, ¿verdad? Entonces en esta imagen está explicado más o menos pues el tiempo que transcurrió, quiénes estaban en ese tiempo y qué imperio sucedió qué, y también la imagen en forma de animal que representa cada imperio. Amén. Amén. Si ustedes se fijan, tenemos la cabeza de oro aquí que señala al león, que era Nabucodonosor. Vemos nosotros los hombros, los brazos, los pectorales de plata, los medo-persas que eran un oso. Wow. Vemos nosotros aquí el vientre, ¿verdad? El vientre, que el vientre, vemos nosotros que el vientre y las faldas, ¿verdad? Ajá. Viene siendo el imperio griego, que es un leopardo de 4 alas. Wow. Todo esto tiene una interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Este león que ustedes ven acá con alas, ¿vean? Es Nabucodonosor. Pero este león en otra interpretación, las alas las tiene quebradas. ¿Por qué? Porque el león, ¿quién es? Jesucristo. No, aquí en la imagen. Nabucodonosor, sí. El rey. Porque vaya, nosotros dijimos que él era el rey de reyes, ¿verdad? El rey de reyes. Yo le digo que era el rey de reyes, ¿verdad? Dios le dijo, porque yo no entendía cómo él le dice rey. Dios le dijo que era el rey de reyes, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿quién es el rey de la selva? Es el rey león, ¿no? Es así la interpretación. El león es el rey de la selva. Entonces, las alas quebradas representan que Dios le dio poder a Nabucodonosor. Dios le dio señoría. Dios le dio autoridad. Dios le dio el reino completo. Ve que el reinado de Nabucodonosor era monárquico completo. Él gobernaba todo. Yeah. Ajá. Amén. Los niños. Disculpen. No importa dónde está. That's okay, hermano. Ahí, saluda a los hermanos. Ay, qué linda. Dios bendiga, maestra. Bella. Dile, ay, dile hi. Ay. God bless. Qué linda. Dile bye. Bye. Good night. Esos son los asistentes. Esas son las asistentes, hermano. Esas son las asistentes. Tan bellas. Estos muchachos molestan más. Bueno, entonces Dios le da la autoridad a Nabucodonosor como rey de reyes. Las alas significa que Dios le dio tanto que volase y volase, pero cuando él se pasó y Dios ya dijo hasta aquí le vamos a cortar las alas, ¿verdad? Entonces, las alas quebradas significan cuando su reino fue caído, que su reino se acabó. Dios le cortó las alas. Ok. Ahora vemos aquí nosotros el oso, ¿verdad? Que representa a los medos y los persas. Si usted se fija en el oso, una pierna la tiene arriba y una pierna la tiene abajo, ¿verdad? Ok. Sí. Eso significa el reino dividido entre dos. La pierna arriba significa los medos y la pierna abajo significa los persas. Lo que significa es que los medos eran más fuertes que los persas. Ok. Y usted ve las costillas que tiene el oso en la boca. Aquí se aprecian muy bien, pero son 3 costillas. En el libro de Daniel dice que son 3 costillas que tiene en la boca. ¿Ya? Ok.
Esas 3 costillas representan 3 reinados que ellos tuvieron que deshacerse de ellos para ser reyes. ¿Ya? Ahora, vemos nosotros la parte de abajo, la que es el vientre y la espalda, ¿verdad? ¿Quién? El reino de el leopardo, que sería Grecia, el de bronce. ¿Ya? Bronce. Okay. Ahora, este es un leopardo. Si ustedes aprecian por acá, tiene 4 alas, ¿verdad? Ajá. ¿Se acuerdan que yo les dije en un principio de que el reinado de 4 alas con 4 cabezas? Ajá. Que el reinado de Grecia se había dividido en 4. ¿Se acuerdan que les dije eso? Sí, sí. Que se había dividido en 4 generales porque lo que era Alejandro Magno o Alejandro el Grande, él falleció bueno, la historia dice que falleció de cirrosis porque a él no lo asesinaron en batalla ni nada de eso. Él murió envenenado. Okay. Pudo haber muerto envenenado o muerto de cirrosis porque él era una persona que era demasiado adicto al alcohol y a lo que es libertinaje y todo eso. Okay. Él era de la secta que habla Apocalipsis, de los Nicolaitas. Oh. Ajá, él era de la secta de los Nicolaitas, era una secta libertinaje hasta lo último. Entonces, son 4 cabezas y 4 alas porque esto representa a los 4 generales en los cuales se dividió el reino de Grecia. Okay. Wow. ¿Okay? Representa a los 4 generales en los cuales se dividió el reino de Grecia. Ahora, las piernas, vean, las piernas de barro. Vemos nosotros a Roma en el año 63 antes de Cristo y este año 70 después de Cristo, pues es una reseña histórica de cuando ellos destruyeron Jerusalén en el año 70. El general Tito, el general romano Tito, destruyó el templo de Jerusalén en el año 70. ¿Verdad? De aquí parten algunas profecías, ¿vean? Parten algunas profecías de que cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo 24, ¿vean? Que cierto os digo que no quedará en este templo piedra sobre piedra, ¿verdad? De aquí parten varias profecías, pero eso lo podemos explicar después. Pero si se ve acá, esta imagen está bien explicada, tiene muchas cosas interesantes. Amén. El sueño es verdadero y su fiel interpretación. Unos 40 años después, dice, de esto Daniel tuvo una visión describiendo la misma sucesión de imperios. Daniel vio la perspectiva de Dios y Nabucodonosor vio estos imperios como una imagen impresionante. Daniel la vio como bestias feroces. Daniel no adivinó o analizó a través de él. Dios anunció el futuro. La única razón por la cual Dios puede predecir la historia es que porque Él puede y la puede controlar. Así que hasta aquí el estudio. Amén. Así que si tienen algo que quieran hablar, comentarme de lo que acabamos de hablar, pues están abiertos. Algo que les haya llamado la atención sobre la imagen. Bueno, sobre los animales. Eso fue. Sobre los animales. Ajá. Eso me llamó la atención. Sobre los animales, que cada uno tiene su interpretación. Amén. No sabía y entonces no sabía de esto y entonces también sobre la introducción de la imagen de Nabucodonosor. Amén. De todo lo que, empezando de la cabeza, los hombros y el estómago y todo. Por lo menos yo no conocía bien esas interpretaciones, los significados. No pensé que tenía ese significado. Sí. Amén. Amén. Nada más leo lo que dice ahí la palabra, pero no sabía el
sobre esas introducciones y wow, me quedó. Y sobre el mapa también, sobre cómo ahí, como usted dice, que Jerusalén estaba ahí, o sea que Jerusalén estaba alrededor de todos ellos, no tan rodeado. Dice, estaba rodeado. Y sigue rodeado. Y sigue rodeado, pero también me vino a la mente, pero el Señor siempre los ayudó, siempre los ha ayudado, porque es su pueblo amado. Entonces, tremenda y bonita interpretación, introducción ahí con los animales y lo que significa. Amén. Ya después yo lo cogemos y vemos y vamos leyendo, y eso nos ayuda más. Amén. Es sobre eso, sobre los animales, por lo menos del león con las alas. No sabía que era eso, que las alas quebradas, que el Señor ya le había roto el reinado a Nabucodonosor, ¿me entiendes? Amén. Así que es eso, hermano. Bien, bien, gracias. Y y podemos seguir como usted dice, lo está grabando, escuchando, y eso nos ayuda más. Sí, así sí. Que es interesante ver esto, porque vaya, pero le digo, las imágenes se interpretan por medio del sueño de Daniel, ¿verdad? Lo que Dios le reveló a Daniel. Pero también, porque es el capítulo 7 de Daniel donde aparecen estas imágenes. Si usted quiere, lea el capítulo 7 y va a ir viendo cada imagen, pero usted tiene que irla relacionando. Históricamente, cómo acontecieron las cosas. ¿Entiende? Ajá. Históricamente, cómo acontecieron las cosas. Por eso es que uno las relaciona al león con la cabeza dorada y lo relaciona con Nabucodonosor. Por cómo Dios dijo que Nabucodonosor es el rey, que es el león. Pues. Pero las alas quebradas significan eso, de que Dios le dio tanto a Nabucodonosor que al final tuvo que cortarle las alas porque él se creyó mejor que Dios. Eso mismo le iba a preguntar, por eso fue, ¿verdad? Porque él ya pues se creía mejor que Dios y la gloria la quería coger él, right? Él quería la gloria porque él no se levantó un día y dijo, no es esta la Babilonia que yo edifiqué, es decir, no le dio la gloria a Dios. No le dio la gloria a Dios. Y ya conociendo de Dios, porque Daniel le había hablado ya. Ajá, y entonces en el oso, con la mano alzada, usted en la Biblia puede leerlo, y pues por medio de la historia, la interpretación se da a que el oso representa a las dos naciones. A las dos naciones, y esas costillas representan a las naciones que ellos tuvieron que desmenuzar o destruir para poder llegar a ser poderosos. ¿Y en qué momento es que el Señor hace que él quede como así, como comiendo hierba y eso? No, yo pensé que era en este momento. En el momento del león que le corta las alas. En ese momento. En ese momento que Dios lo convierte como un animal silvestre. Exacto, eso es lo que le iba a preguntar. ¿En qué momento fue que él se convierte en un animal? Ajá. Sí, vaya, por ejemplo, ve como le digo que nosotros tenemos que ir confirmándolo con la historia y con la Biblia. La historia de la Biblia dice de que Nabucodonosor, tanta fue su gloria, ¿verdad? Que Dios lo redujo a un animal silvestre. Ya no se cortaba el pelo, las uñas le crecieron como animal y cosas así, ¿va? Entonces, Dios le tuvo que hacer pasar por él. Cortarle las alas es bajarlo a lo más mínimo. A lo más. A lo mínimo. Entonces, eso significa cortar las alas. Entonces, cuando Dios le corta las alas al león, lo rebaja a lo más mínimo, y es ahí cuando Nabucodonosor, que la historia dice la locura de Nabucodonosor, ¿verdad? Ajá, exacto. ¿Verdad? La locura de Nabucodonosor, pero que no se levantó de ahí hasta que él no reconoció. ¿Verdad? Que Dios es el maravilloso.
Ok, y fueron Entonces, 7 años, ¿ah? ¿cómo? Fueron 7 años que él tuvo así. 7 años estuvo así en la locura. Pero mire, Okay. se fija usted cómo era el reinado. Él era un loco ya, era un loco, ¿verdad? Ajá. Pero que aún siendo loco, Dios le aguantó el reinado. No permitió que nadie se sentara en sus silla. Sí. No Amén. permitió que nadie se sentara en la silla de Nabucodonosor, que nadie se levantara como rey en 7 años. Aunque el reinado estaba, él era un loco, pero que Dios no permitió que nadie se sentara en la silla de Nabucodonosor por esos años. ¿Por qué? Porque era necesario de que él aceptara de que Dios era el rey de reyes. Pero hermano, entonces él lo aceptó y todo, que el Señor era el rey de reyes, que era el Dios, poderoso, eso. Entonces él aceptó y él fue salvo. Él aceptó al Señor. Bueno, o sea, reconoció, eso es lo que he oído. Reconoció. Bueno, la Biblia en realidad, porque vaya, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no era, la gente no se salvaba por ser, exacto, por aceptar a Jesús, porque Jesús no había todavía, muerto. Sí, yo sé, exacto. Entonces, exacto. La gente se salvaba por fe. Por fe, ok, eso es lo que quiero decir. La gente se salvaba por fe y por obra. Ok. Como digamos, si usted, la fe era, vaya, que usted creía que en Dios, como creía que Dios, el Dios de Israel, en este caso, usted creía que el Dios de Israel era el Dios, el rey de reyes, señor de señores. Sí, sí. Entonces eso significaba que usted estaba aceptando al Señor. Ajá. Entonces esa era una forma de salvación en el Antiguo Testamento. Ok. Ve que el pueblo de Israel supuestamente ellos estaban para hablarle sobre el Dios de Israel a las demás naciones y ser ejemplo. Sí. Israel estaba puesto en medio de todo el mundo para ser ejemplo y que por medio de ellos todo el mundo reconocieran a Dios. Pero Amén. Ellos, como les gustó la idolatría y otras cosas, pues verdad. Pero esa era la forma de salvarse. Entonces, es decir, de que Nabucodonosor, algunos intérpretes dicen de que probablemente se salvó. Ok. Probablemente, porque la Biblia dice, y él durmió con sus padres. Ajá. Ve que él dice, durmió con sus padres. Y en otros casos, como a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, el último rey de Babilonia, ahí no dice descansó con sus padres. A él, el rey de los medos y los persas terminaron con él. Sí, amén, ajá. Entonces, muchos intérpretes, ¿verdad? Muchos intérpretes y escritores y teólogos, pues, llegan a la conclusión de que Nabucodonosor se pudo haber salvado. Amén, ok. Porque Dios habló bien de Nabucodonosor. El Dios no habló mal de Nabucodonosor. No. Hasta este punto, ¿verdad? Que él se creía la última Coca-Cola. Ahí sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Pero antes y después, vaya, antes él siempre creyó que Dios, imagínense, eso fue lo importante de que Daniel haya interpretado el sueño de Nabucodonosor. De esa manera Nabucodonosor entendió de que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Amén. ¿Verdad? El Dios de Daniel era el Dios verdadero. Entonces, de esa manera es que Dios, Nabucodonosor creía en Dios, aunque no dejó la idolatría porque era su tradición, ¿verdad? Exacto. Pero al final, él reconoció que la gloria era del Dios de Israel. Amén. Entonces, como le repito, muchos teólogos o intérpretes pues llegan a la conclusión en que pues Nabucodonosor se pudo haber salvado. Salvado. Amén. Amén. Sí, yo también creo que se pudo haber salvado por alguna sí, se pudo haber salvado pues porque por este hecho pues de que él reconoció al final.
¿verdad? Amén, exacto. Así que, amén, hermanos. ¿Alguna pregunta, algo que quieran preguntarme? No. Ahora ya todo bien. Yo sé que a veces yo sigo hablando y hablando porque como la clase se extiende, ¿verdad? Como es bastante la información, pero si ustedes quieren decirme algo, párenme y así, porque así como podemos entender mejor la clase y si alguna pregunta, algo que ustedes quieran comentar o algo, háganla también. Esta es una clase, ¿me entienden? Amén, amén, amén. Esta es una clase y no quiero que pues que ustedes solo me estén escuchando, sino que también ustedes me digan, participemos, porque participemos. Y no solamente por participar, yo sé que hay muchas preguntas, ¿me entienden? Y hay muchas cosas que yo puedo contestárselas. Y si a veces no les puedo contestar algunas cosas, a lo mejor pueda yo traérselas en otra clase, ¿me entiendes? Ajá, ok. Pero ya sabe, siempre esté pendiente, pues si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, cualquier cosa, vamos a discutirla acá, algo que hayan escuchado ustedes por predicadores, enseñanzas, cosas así, hablemos y las discutimos aquí, ¿verdad? Ok, está bien. Amén, hermano. Amén, amén. No, Entonces, pero estaba bien. Amén, entonces vamos a terminar la clase y pues nos esperamos, yo creo que hasta enero 3, ¿verdad? Sí. Creo que esta es la última clase, entonces, voy a ver cómo les hago la prueba a ustedes, porque son 4 clases de Daniel que vamos a dar. Y después de las 4 clases de Daniel, vamos a ver cómo les hago algún tipo de prueba o algo así para hacerles el examen. Ok. Porque hay que hacer un examen de esto. ¿Ok? Ok. Pero va a ser algo sencillo, lo vamos a hacer así, probablemente así como estamos. Y como ustedes pues son pareja y viven en la misma casa, pues vamos a hacer la misma pregunta, ¿verdad? Okay. Que vamos a orar y para estar despedidos y los esperamos el próximo mes. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La próxima clase ya saben que es sobre las profecías de las 70 semanas. Ajá, profecía de las 70 semanas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu grande amor y misericordia. Dios mío, te doy gracias. Te pido, Señor amado, que nos ayudes, Dios mío celestial, en esta clase, Señor, a seguir adelante, luchando y caminando, Padre celestial. Padre, gracias por los alumnos, gracias por mis hermanos, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, que si tú, Dios mío, no has venido por tu iglesia, esperamos estar aquí el próximo mes, Dios mío, recibiendo esta hermosa clase. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, vamos a descansar, Dios mío, la gloria. Ayúdanos, Señor, mañana. Amén y amén. Así que Dios le bendiga. Aleluya. Amén, Dios le bendiga. Feliz Navidad. Amén, amén. Amén. Bendiciones. Amén, hermano.